rifa, los sorteos, los concursos y otras modalidades usadas por los influenciadores como una estrategia, en la mayoría de casos, para atraer a más seguidores. La pregunta es, ¿serán legales estas prácticas? Para saber, hemos invitado al doctor John Jairo Altamiranda, vicepresidente comercial de Coljuegos. Doctor Altamiranda, buenas noches, bienvenido a 5 Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, un cordial saludo y muchísimas gracias por la invitación. Ustedes han notado, muchas gracias a usted, una explosión, como un fuerte crecimiento en este tipo de actividades por cuenta de los influenciadores a través de las redes sociales. Así es, Víctor. Como lo acabas de mencionar, nosotros desde Coljuegos la semana pasada se emitió un boletín dirigido a toda la ciudadanía en general, informando precisamente que cualquier tipo de sorteos, concursos o giveaways que se realicen a través de redes sociales y en las cuales se entregue un premio por la suerte y el azar, es necesario que cuenten con la autorización previa de Coljuegos. Y esto lo hicimos básicamente porque hemos notado en los últimos meses que ha habido un auge de estas actividades o de estos famosos sorteos que se han denominado comercialmente como giveaways, pero cuando uno entra a revisar en detalle cómo funcionan, cómo es la mecánica de estos giveaways, claramente lo único que lo diferencia de los juegos promocionales, como lo denomina la ley, es básicamente el nombre. Es un término comercial que se ha utilizado, como lo digo, en los últimos años, en su mayoría por influenciadores, en redes sociales, pero la mecánica y la esencia es la misma que un juego promocional. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar de cómo funcionan estos giveaways y básicamente consisten en mecánicas en las cuales se les pide a los participantes comenten esta publicación, mencionen o etiqueten a otras personas, denle like a esta foto, y luego de que los usuarios hayan realizado una serie de pasos, se sortea de forma aleatoria entre todos los que participaron un premio que está dado por la suerte y el azar, porque como acabo de decir, se sortea de forma aleatoria. Entonces, digamos que esto reúne todas las características que me dice la norma de un juego promocional y, pues, por supuesto, requiere de la autorización, en este caso, de Coljuegos por ser un juego de cubrimiento nacional. Entiendo, pero digamos, uno puede hacer un jueguito por redes sociales diciendo, el que primero me responda tal cosa, le doy 1.000.000 de pesos, no sé, cualquier cosa, le doy un premio. ¿Eso no sería suerte y azar? Eso no es suerte y azar. Digamos que Coljuegos únicamente administra y regula aquellos juegos en los cuales esté la suerte y el azar como forma de definir el ganador o la forma como se esté dando el premio. Entonces, en el ejemplo que me acabas de poner, Víctor, eso no es suerte y azar, por lo cual no sería competencia de la entidad. Y entonces, si yo digo, entre los 100 que me respondan o entre todos los que me respondan, voy a rifar 1.000.000 de pesos o cualquier cosa, ¿eso sí es suerte y azar? Eso sí es suerte y azar, porque claramente lo acabas de mencionar. Okay. Entre todas las personas o entre 100 personas, entre un grupo de personas que escojo aleatoriamente un ganador y en efecto hay suerte de azar. Yo pongo ejemplos como por ejemplo una carrera 10K, por ejemplo, sí. El primero que llega a la meta, ahí no hay suerte de azar. Okay. O sea, ahí no hay por ningún lado competencia de Coljuegos. Por ejemplo, el tarjetaviente que más facture con su tarjeta de crédito, ahí no hay suerte de azar. Pero donde entre los primeros 10 personas que llegaron a la meta, yo sorteo un premio, ahí hay suerte de azar y dependiendo del cubrimiento, valga la aclaración, porque Coljuegos es cubrimiento nacional. Sí. Si el juego se va a desarrollar, por ejemplo, en Bogotá como distrito capital, y el premio está dado por la suerte de azar, quien autoriza esos juegos promocionales es la Lotería de Bogotá, no Coljuegos. Claro. Coljuegos interviene en el cubrimiento nacional, y entiéndese como cubrimiento nacional cuando el juego opera bajo la jurisdicción de ciudades de 2 o más departamentos. Entiendo. Listo. Entendiendo bien esa parte, esa separación, ¿qué implica un permiso en Coljuegos? El que quiera a través de redes sociales hacer un juego de suerte y azar, ¿qué debe tramitar ante Coljuegos y debe pagar algo? Correcto, Víctor. Se debe surtir un proceso de autorización ante Coljuegos, el cual es lo bastante sencillo y ágil. Se hace todo a través de la página web de Coljuegos. Hay se llama un portal del operador, que es como ingresar a la sucursal virtual de cualquier banco. Creo un usuario, creo una contraseña y radico una serie de documentos que me pide la entidad, como por ejemplo, lo voy a decir a grandes rasgos, que son los generales para todo tipo de persona natural o jurídica, es fotocopia de la cédula de quien solicita o del representante legal de la persona jurídica. Se necesita también una factura o una cotización que me soporte el valor total de ese plan de premios.
una póliza o garantía de cumplimiento que me respalde el valor que yo voy a entregar como organizador en ese plan de premios, en ese juego promocional, y los términos y condiciones que van a regir ese juego promocional. Aquí es importante precisar, y es que esa póliza es precisamente para eso, para darle garantía a los jugadores que en caso de algún incumplimiento por parte del organizador... Pero si hay que pagarle, si hay que pagar ya con juegos. Correcto, allá voy ya con la cifra de cuánto se debe pagar. Entonces, pero quiero explicar un poquito por qué el tema de la póliza de cumplimiento, y es para garantizar el pago de premios. Nosotros como ente regulador de los juegos de suerte de azar estamos obligados a velar por que todos los premios de una promoción queden en poder del público. Entonces, para eso se pide la póliza de cumplimiento, para garantizarle el pago de los premios a todos los jugadores. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Víctor, sobre el tema de cuánto se debe pagar a Coljuegos, es el 14% por derechos de explotación sobre el valor total del plan de premios. Entonces, supongamos, hablemos de un juego promocional que tiene un plan de premios de 500,000 pesos. Entonces, si el plan de premios es de 500,000 pesos, el 14%, es decir, 70,000 pesos, se paga por conceptos de derechos de explotación. Ese valor se destina a la salud, porque todo lo que se recauda por la operación de los juegos de suerte de azar tiene una finalidad social prevalente, que es el financiamiento de la salud pública de todos los colombianos. Adicional a eso, se paga un 1% sobre los derechos de explotación, es decir, 700 pesos en el ejemplo que acabo de poner, que son gastos de administración para Coljuegos. Pago total, 70,700 pesos. Entonces, resumiendo para que quede bien claro, 14% sobre el valor total del plan de premios, derechos de explotación, y un 1% sobre los derechos de explotación para gastos de administración. Ese es el valor que se le debe pagar a Coljuegos para el funcionamiento de un juego promocional de cubrimiento nacional y que esté dado por la suerte y el azar. Claro, quien haga sorteos de ahora en adelante y no cumpla con esto, no pague ese 14% más ese 1% que usted nos comenta, ¿está expuesto a qué? ¿Cuáles serían las sanciones? Aquel que se detecte que estaba operando juegos de suerte de azar, cualquier modalidad de juegos de suerte de azar, en este caso de la conversación que nos compete son juegos promocionales, se verá expuesto a sanciones económicas por 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es alrededor de 90 millones de pesos, y no solamente eso, sino también una inhabilidad para operar juegos de suerte de azar por 5 años. Esas son las sanciones y la inhabilidad que se le aplica en caso de confirmarse una operación sin la debida ¿Y ya han identificado casos concretos? Obviamente, en casos concretos, claro que sí. Digamos que no precisamente sobre el tema de giveaways, porque digamos que sí hay investigaciones en cursos y se están adelantando a hacer investigaciones, pero ustedes saben que estas investigaciones pues tienen todo su debido proceso para garantizar precisamente eso a los investigados. Sin embargo, sí ha habido sanciones en firme con ocasión a la operación ilegal de juegos promocionales. Correcto, claro que sí. Una última pregunta muy rápida. Coljuegos viene cerrando muchas plataformas digitales que operan juegos de suerte y azar sin tramitar los permisos. Son plataformas ilegales. El influenciador que siga que siga infringiendo esta norma podría ser, por ejemplo, castigado con el cierre de su cuenta en su respectiva red social. No, señor. Digamos que ahí la ley no nos habilita para eso. Digamos que el ejemplo que tú nos acabas de poner es cuando detectamos operación ilegal de juegos operados por Internet, que es otra modalidad de juego de suerte de azar, donde en una labor conjunta con el Centro Cibernético de la Policía Nacional, el Ministerio de Tecnología y la Fiscalía General de la Nación, se hace este bloqueo de estas páginas web ilegales. Sin embargo, específicamente para los influenciadores, digamos que la sanción va hasta el tema de 100 salarios mínimos como sanción económica y la inhabilidad para operar juegos de suerte de azar por 5 años, pero de ninguna manera se hace el bloqueo o restricción de la cuenta de la red social a través de la cual hagan su campaña. Bueno, yo creo que ustedes son muy conscientes que va a ser de todas formas muy difícil controlar esto, porque imagínense cuánta gente con redes sociales y con cuentas haciendo sorteos y rifas. Doctor Altamiranda, muchas gracias por esta explicación, entendimos perfectamente, seguiremos hablando. Víctor, muchísimas gracias a usted por la invitación, un cordial saludo y nuevamente y buenas noches.